Hola chicos, vamos a ver el día de hoy un tema que son ¿cuáles son los errores de diseño editorial que debes de evitar a toda costa? Errores que cuando uno los comete, eh, pues está cometiendo faltas graves al correcto uso de la letra en cualquier aspecto. En este caso, en el diseño editorial, hay varios errores que debemos de evitar para poder subir el nivel de la calidad de nuestro trabajo. Eh, en este tipo de errores o de consideraciones que hay que evitar, eh, siempre va a estar, digamos que implícito la idea de que pues toda regla se puede romper. Sin embargo, aquí sí va a ser muy, muy importante que tengas una excelente justificación para dejar cualquiera de estos errores que vamos a ver a continuación. Entonces, al final de esta clase, ya una vez que conozcas estos errores, pues vas a tener prohibido cometerlos en cualquier sentido. A partir de hoy, tú ya debes de ser más consciente y debes de ser más cuidadoso de los errores que puedas ir dejando en el camino de tu trabajo. Si tú ya una vez que conoces qué es lo que no se debe de hacer en el diseño editorial y sigues cometiendo esos errores, bueno, pues ya estamos hablando de un problema grave de ética profesional. Siempre tienes que tratar de mejorar, siempre tienes que tratar de hacer mejor tu trabajo y esta es una forma en la cual tú puedes elevar ese nivel de calidad, evitando esto que vas a aprender el día de hoy para que se pueda reconocer en ti un profesional que cuida estos detalles, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son esos errores que hay que evitar a toda costa. Ahí está. Bien, primero, eh, las viudas y huérfanas. Vamos a ver primero las viudas. Las viudas, ¿qué son? Se le llama viudas a la primera línea de un párrafo que se queda sola en la columna de texto. El párrafo que está en este ejemplo, esta página que está en el ejemplo y que tiene una línea de texto que pertenece a un párrafo de una página anterior, se le llama viuda. Queda solita allá arriba y el resto de su texto, es decir, los compañeros, las líneas compañeras de esta línea que está aquí solita, se quedaron en la página anterior. Esto es un error de diseño editorial que es bastante común, eh, a pesar de que ya se sabe que esto no se debe no debe de pasar. A veces pasa, e incluso hay quienes prefieren dejar las viudas y huérfanas a tener cajas tipográficas que se puedan sentir incompletas. Vamos a ver ahora las huérfanas. Las huérfanas son la última línea de un párrafo que se quedó sola. También esta primera línea de texto que forma parte de un párrafo que se quedó o que pasó a la siguiente página, pero que se les olvidó llevarse a esta línea también con ellas, pues se le llama huérfana. Esta línea debería de estar en la siguiente página al principio del párrafo que sigue. Entonces, a esto se le llama una huérfana. ¿Cómo evitamos esto? Esto es muy fácil de prevenir utilizando InDesign. Lo único que tienes que hacer es irte al panel de párrafo y en el panel de párrafo hay un menú en la parte superior derecha y ahí hay una opción que se llama opciones de separación. En las opciones de separación, lo único que tienes que hacer es activar la opción de conservar líneas juntas y poner al principio y al final dos líneas al inicio y dos líneas al final. Puede
Puedes agregar tres si tú quieres, tres y tres, pero ya eso es como que forzar un poquito o demasiado esta cantidad de líneas que necesitas al principio o al final de cada uno de los párrafos o de las columnas o de las páginas. Con dos y dos creo que está bien, es suficiente y le das OK y con eso aplicado al estilo del párrafo del cuerpo de texto, recuerda, eso tiene que ser aplicado al estilo completo, no solamente a un párrafo en particular. Si lo aplicas a todo, vas a prevenir ese problema en toda la publicación. Otro error que ya debes de evitar de ahora en adelante son los ríos y las calles dentro del cuerpo de texto. Toda obra escrita que se precie debemos de procurar que exista una partición y justificación correctas que permitan al texto fluir sin provocar espaciados extraños. ¿Cuáles son estos espaciados extraños? Pues son estos huecos que se crean en la caja tipográfica, en la mancha tipográfica, esa textura de letras que se provocan en los párrafos y las cajas de texto y que esa mancha debe de tener un gris uniforme o una textura uniforme. Esos huecos lo único que provocan es crear eh, espacios y que la uniformidad de la textura se rompa. Todos estos espacios más grandes de lo normal son errores tipográficos que se llaman ríos y calles y que ahora que ya sabes que esto es un error, yo espero que ya no lo cometas, ya no vuelvas tú a utilizar la justificación a ambos lados sin corregir los ríos y calles de tu mancha tipográfica. En el caso de los diseñadores gráficos, esto es imperdonable. En el caso de las personas comunes y corrientes o normales que no saben de diseño editorial, bueno, pues no, digamos que se les perdona, ¿verdad? Porque no tienen este conocimiento. En el caso tuyo, ahora ya lo sabes. Entonces, de ahora en adelante, ya no puedes llamarte un diseñador gráfico editorial si sigues cometiendo este error, porque es un error bastante, digamos que obvio y que nos hacen ver mal a los diseñadores que cometemos este tipo de errores o dejamos la mancha tipográfica con esos huecos. Por ejemplo, la persona que diseñó este artículo, el diseñador que hizo esta doble página, la verdad es de que no sabe de diseño editorial, o al menos no sabe lo suficiente de diseño editorial. ¿Por qué? Porque vemos cómo el texto de su cuerpo de texto está lleno de huecos, está lleno de espacios y esto estéticamente no está bien. También provoca problemas de legibilidad y de legibilidad. ¿Por qué? Porque esos espacios hacen difícil la lectura, la distraen también de la lectura. Entonces, siempre hay que tratar de que la información se despliegue de una manera correcta y que no llame demasiado la atención factores visuales que puedan distraer de la comprensión del contenido. Entonces, ya no puedes hacer esto. Ya esto ya te queda, para ti está prohibido. Ahora, importante, estos errores de ríos y calles generalmente se cometen cuando utilizamos la justificación a ambos lados. ¿Qué es la justificación a ambos lados? Cuando los dos extremos de la columna son rectos. Cuando utilizamos ese tipo de justificación, y la columna es demasiado angosta, es muy probable que se cometan estos errores. El problema se agrava cuando no le aplicamos la opción de separación por sílabas. Cuando no le aplicamos la opción de separar por sílabas y le permitimos al programa
cortar algunas palabras con guiones en el extremo derecho, eso complica mucho más el problema. Entonces, una forma de evitarlo es evitar la justificación a ambos lados. Pero si tu diseño, pues el estilo que tú quieres manejar para tu diseño editorial requiere las columnas justificadas a ambos lados, entonces sí vas a tener que corregirlo como yo te voy a enseñar. Una forma de evitarnos este problema es justificar siempre a la izquierda el cuerpo de texto, justificarlo a la izquierda y que el borde derecho quede irregular. ¿Sí? Si queda irregular, no hay problema, es válido, le da también cierta espontaneidad y cierta libertad, no se ve tan cuadrada la composición. Entonces, si es válido eh, emplear la justificación a la izquierda para evitarnos el tener que corregir los ríos y calles. Si no quieres meterte en ese tipo de problemas, pues mejor justifica a la izquierda. Nunca justifiques el cuerpo de texto a la derecha. Eso para cuerpo de texto no está bien. Hace muy difícil la lectura y mucho menos al centro. Tampoco. Cuerpo de texto al centro no es conveniente. Estoy hablando del cuerpo de texto. Recuerda que el cuerpo de texto es la que tiene la mayor cantidad de información para textos pequeños, cajas pequeñas, entresacados, tal vez, bueno, también en titulares, sí, podemos justificar al centro, pero no para cuerpo de texto. A a este efecto en el texto se le llama texto Gruyère. ¿Por qué? Porque está lleno de hoyos. ¿Sí? Está lleno de hoyos y en el argot del diseño editorial le llamamos a ese tipo de textos el texto Gruyère. Entonces, ya trata de evitarlo a toda costa. ¿Cómo podemos corregirlo? Si queremos nosotros utilizar cajas de texto y columnas justificadas a ambos lados, vamos a necesitar hacer algunos ajustes en el panel de párrafo, donde está el menú superior derecho, en las opciones de justificación. En esas opciones de justificación vamos a jugar con los parámetros del espacio entre palabras, el espacio entre letras e incluso vamos a modificar la escala o la anchura del glifo, la anchura de cada letra en particular. Pero vamos a hacerlo con digamos que con mucho cuidado y el cambio no es muy drástico. Entonces, yo te recomiendo que comiences con ciertos parámetros. Estos parámetros que yo te voy a sugerir son para empezar a ver qué efecto tienen. Es importante que selecciones o actives la casilla de preview para poder ver en tiempo real cómo estos ajustes en el parámetro del párrafo están surtiendo efecto en tu diseño. Bien, los parámetros que vamos a mover están desplegados en estas tres columnas. La primera columna está hablando del espacio mínimo que vas a permitir entre letra y letra, entre palabra y palabra y en el grosor de la letra. La columna del medio define los espacios deseados. Esta columna no se mueve. No se mueven estos tres parámetros de 100, 0 y 100. Ahí quedan iguales. Esos no los toques. Y la última columna, la tercera columna, vas a alterar o vas a dejar un parámetro máximo de apertura para el espacio entre palabras, para el espacio entre letras y para el ancho del glifo. Es decir, ¿cuánto es lo máximo que le vas a permitir al programa abrir los espacios? Bien, en los espacios mínimos entre palabra y palabra, puedes empezar con un 85 o un 75% para empezar. Y te digo para empezar
porque cada caso es muy particular. Cada problema de ríos y calles va a tener muchas variantes. ¿Por qué? Porque la tipografía que tú vas a utilizar no va a ser la misma, el ancho de columna puede ser más angosto o más ancho, el tipo de letra puede tener también ciertas características en su diseño que hacen difícil la administración de los espacios, tal vez sea demasiado condensada o demasiado extendida. Este, la, igual la profundidad de la columna puede afectar, pero no tanto. La cantidad de líneas que tiene la columna. Todo eso pueden ser variables que van a afectar el resultado final de, para que estos parámetros funcionen. Entonces, es un proceso de prueba y error. Yo no te puedo decir que estos parámetros con los que vas a trabajar y vas a empezar te van a funcionar a la primera, porque no lo sabemos. No sabemos realmente qué es lo que estás utilizando y cuáles son las decisiones que tomaste previas, ¿verdad? Eh, pero sí podemos comenzar jugando con los parámetros y seguir experimentando y seguir haciendo cambios hasta que el problema de los ríos y calles se disminuya. Entonces, puedes empezar con esos parámetros en el mínimo entre palabra y palabra, 75, 85, y en el máximo 125, 135, 150. eh, pero sí te recomiendo que no llegues al 160, al 180 o incluso al 200%, porque entonces ya estás permitiéndole al programa separar demasiado las palabras. E incluso también, en el caso de los mínimos, si tú solamente le dejas un 10%, un 20% como mínimo, pues también va a juntarlas demasiado. Entonces no hay que llegar a los extremos y eso ya es un, como te digo, es un proceso de prueba y error. Ahora, para el espacio entre letra y letra, que es donde dice letter spacing, eh, yo te recomiendo que comiences con un -3% en el mínimo para que permitas que el espacio entre letra y letra se pueda reducir ese 3%. Y para el máximo, puedes comenzar permitiéndole al programa separar entre letra y letra los caracteres, o sea, los caracteres, un 3% también, más del 0% que tiene ahí como espacio deseado. Aquí la clave está en no pasarte de 6 puntos porcentuales sumando los dos porcentajes que acabas de poner. Aquí estoy en los máximos. Estoy digamos que si yo sumo el 3 del mínimo y el 3 del máximo, eh, 3 y 3 me da 6. Entonces, ya hasta ahí puedo llegar. Pero puedo jugar con esos 6 puntos porcentuales. Si esto no me está funcionando y tal vez requiero que se abran un poquito más los espacios de las letras y no tengo problema, puedo aumentarle el máximo tal vez a un 4 o un 5%, pero vamos a tener que reducir el espacio mínimo. Si yo le pongo 5 de máximo en el espacio entre letra y letra, le voy a poner solamente -1% en el mínimo, porque 5 más 1 son 6. O incluso puedo dejarle 0% y dejarle en 5% máximo en el espacio entre letras y ya, no me estoy pasando del 6%. Incluso puedo poner -2 y 2% en el máximo. 2 y 2 son 4, entonces es menos de 6. Pero depende del resultado que estés obteniendo, van a ser los parámetros que tú vas a mover en estas dos columnas. Al menos hablando ahorita en el espacio entre letra y letra. No te pases de 6% y juega con esos 6 puntos porcentuales entre el mínimo y el máximo. Ojalá esto esté quedando claro y si no, déjame tus dudas en la página, en el Teams,
dentro de la tarea. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente línea, que es la escala del glifo. Aquí yo sí te recomiendo que le dejes así. Eh, Estamos moviéndole 2 puntos porcentuales. Le estamos quitando 1 punto porcentual al mínimo de la escala del glifo. Es decir, que vamos a permitirle al programa que deforme la escala del glifo un 1% hacia adentro, es decir, que lo haga más angostito. Y también le vamos a permitir que en algunos casos lo extienda un 1%, lo agrande un 1%. Este 1% es casi imperceptible, pero cuando ya vamos sumando estos cambios que le está haciendo al glifo el programa, pues ya ayuda muy bien a que los espacios se administren y se distribuyan mejor para evitar los ríos y calles. Cualquier duda que tengas, por favor, déjamelas aquí en la tarea para ayudarte a comprender mejor este proceso. Otro de los problemas y errores que debemos de evitar en diseño editorial se llaman los callejones. Los callejones es la repetición de sílabas al comienzo o al final en más de 2 líneas de texto. Este error también se puede ver en palabras separadas por guiones al terminar una línea. Cuando entre 2 o más líneas se repite la misma palabra, se puede considerar un error estético. No es de que esté mal escrito, simplemente es de que es una coincidencia desafortunada. ¿Por qué? Porque eh, esta duplicación o triplicación que se provoca en más de 2 líneas distrae la atención. Estéticamente también no es adecuado. Aquí lo que yo te recomiendo que hagas es alterar un poco el, el tracking o el interletrado de estas líneas para poder desfasar esas palabras para que no coincidan. Entonces puedes dejar tal vez algún estilo creado que tenga un poquito más de tracking y aplicárselo a algunas líneas para poder eh, evitar ese tipo de algunas líneas o incluso algunas palabras nada más. ¿Sí? Puede ser un estilo de carácter que tenga esas características y que esto ayude a desfasar estas palabras que coinciden. Pero sí te recomiendo que lo apliques en un estilo en particular para que no queden cambios manuales en algunos textos. El siguiente error que debes de evitar es la partición de la última palabra en una caja tipográfica al final de la página o al principio. La partición de palabra es la última línea, especialmente si nos encontramos al final de la página. Esto quiere decir que cuando termina un marco de texto, debemos evitar que la última palabra en la esquina inferior derecha se parta con un guión. ¿Por qué? Porque el resto de la palabra queda demasiado lejos. Entonces, eso provoca también problemas que pueden ser milésimas de segundo en lo que pasamos de una columna, de una página a otra, pero ese pequeño momento de que no sabemos qué palabra es, nos puede provocar problemas de comprensión del contenido. Entonces, esto hay que evitarlo también. ¿Cómo lo podemos evitar? En el panel de párrafo, en el menú superior derecho, hay una opción que se llama configuración de separación por sílabas. En las opciones de separación por sílabas, vas a desactivar la opción que dice separar por sílabas la última palabra y también vas a desactivar separar por sílabas en la columna. Si desactivas esas 2 casillas, vas a prevenir que las palabras se separen en la última página o en la última línea de la columna. Y esto, bueno, pues te va a ayudar a que esto no suceda.
Otra de los errores que también hay que evitar, que bueno, aquí ya es una cuestión ya más de estética sonora, es que de repente hay algunas palabras que se separan, pueden generar palabras antisonantes o malsonantes para algunas culturas. Y esto, bueno, pues ya sabemos que esta palabra significa otra cosa porque es simplemente la continuación de otra palabra. Pero la palabra resultante al final o al principio de la siguiente línea, pues puede resultar un poco chocante para algunas personas. Entonces, en la medida de lo posible, cuando tú descubras que existe alguna partición antisonante o malsonante, pues puedes seleccionar esa palabra y eh, evitar que se separe. Ahorita te voy a decir en dónde puedes evitar esto, pero primero vamos a ver el siguiente error, porque estos dos errores se pueden corregir de la misma forma. Eh, el siguiente error que debes evitar es la línea corta o ladrona. La línea corta o ladrona es cuando una línea ocupa menos de 5 caracteres. Es aquella línea que ocupa menos espacio que el blanco que deja la sangría o queda muy parecido al espacio de una sangría. Si dejas tú al final del párrafo una línea muy pequeña, es un error de balance, es un error de equilibrio, es un error estético. No puede ser que todas las líneas del párrafo sean grandes y completas y esta última línea quede tan chiquitita, con 4 o 5 letras. Eso hay que evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo evitamos que suceda esto? Bueno, nos vamos al menú, en este caso al menú de carácter, ¿sí? Y seleccionamos la palabra que no queremos que se separe. En el caso de las palabras antisonantes o en el caso de las palabras como esta que se queda muy cortita en el último renglón, tú puedes seleccionar esa palabra o algunas otras palabras que no quieres que se separen. Tú las seleccionas, te vas al menú de carácter, en el menú superior derecho, y eliges la opción de no separar. También puedes tú aplicar esto a un estilo de carácter para que no te queden cambios manuales en el párrafo y que tengas un estilo que pueda corregir esto de manera rápida y eficiente. Es decir, aplicas el estilo a esas palabras y esas palabras no se van a separar. Y eso ya con eso puedes tú evitar corregir particiones malsonantes y particiones en donde el resultado sea una línea demasiado angosta o demasiado cortita al final del párrafo. Eso es un problema estético que hay que cuidar. Bien, con eso terminamos este tema. Eh, Vamos a tratar de evitar estos errores y vamos a dejar también algunas prácticas relacionadas con ese tema. Cualquier duda que tengas, por favor, déjenmelas en la tarea y bueno, con gusto las vemos. Hasta luego.